Primero, felicitarles porque han sido ustedes los primeros en caer del guindo. Proponen que el Europarlamento lleve a los tribunales internacionales que Marruecos haya utilizado a sus menores en una causa política. Sí, desde Ciudadanos en Europa, desde el minuto uno, desde el propio día 19, hicimos toda una batería de preguntas a la Comisión y una carta específica al comisario Esquinas advirtiendo y preguntando sobre la posición de Europa al respecto. ¿Por qué? Porque lo vivido en Ceuta esos días, esos ominosos días, ha cruzado toda la línea roja, ¿no? El uso de menores y de niños en lo que es sin duda un reto, un pulso al gobierno de España y con él también al conjunto de la Unión Europea era absolutamente intolerable, ¿no? A partir de ahí lo que hicimos además fue proponer para que el Parlamento Europeo, en la sede del Parlamento Europeo, se debatiese en el próximo pleno que se va a celebrar en Estrasburgo, un debate con resolución, es decir, con una posición del Parlamento Europeo acerca de la situación vivida en Ceuta con los menores y los niños, ¿no? Con los niños y los menores no acompañados. ¿Por qué? Porque hay que lanzar un mensaje muy claro al Reino de Marruecos. La Unión Europea no va a aceptar ningún chantaje ni va a aceptar que se juegue con los niños y los menores no acompañados para forzar posicionamientos políticos ni de ningún Estado miembro ni del conjunto de Europa, ¿no? Yo creo que en general, todas las imágenes han sido muy impactantes. Ha habido noticias en el New York Times, ha habido editoriales en Le Monde, en toda Europa se ha hecho eco de lo sucedido, incluso la posición de la Unión Europea ha sido muy contundente, ¿no? Yo creo que ya es hora que el Parlamento Europeo se posicione. Piensa que desde el año 1997 no se ha debatido ninguna resolución en el Parlamento Europeo sobre Marruecos y yo creo que ya es hora de delimitar una línea roja. Bueno, podía haber sido, como dice usted, una tragedia si no es que unos guardias civiles, unos policías españoles, unos militares españoles se echaron al agua a salvar a esos menores. ¿Cuándo va a ser esa votación de la resolución? Pues de momento no tenemos la agenda, se tiene que incorporarse en la agenda de la semana que viene en el pleno, pero durante la semana que viene seguro, primero se tiene que producir el debate y después se producirá la votación. Y quiero coincidir contigo una cosa, Javier, muy importante. El papel de la policía, el papel de las Fuerzas Armadas, el papel de las ONGs, el papel de los ciudadanos de Ceuta, que evitaron una tragedia. Ya hay una diferencia con otras situaciones, que hay imágenes. Y las imágenes son demoledoras, son muy impactantes y han impresionado muchísimo a la opinión pública del conjunto de Europa. Y esto el Marruecos lo sabe. Marruecos lo sabe. Y por eso ha intentado disociar. Después de reconocer en sus propios comunicados que esto era una respuesta a la posición de España, después de decir esto ha intentado disociar estas imágenes de la realidad, ¿no? Y yo creo que, como te decía antes, Marruecos es un socio estratégico para España y para la Unión Europea. Es necesario y las políticas de vecindad, incluso con la Unión Europea, con Marruecos, son muy potentes y ese es el máximo receptor de recursos de la Unión Europea, de fondos específicos de la Unión Europea. A principios de este año, a finales del año pasado, recibió 101 millones de euros para reforzar el control de fronteras terrestres y marítimas y es evidente con las imágenes de algunos gendarmes abriendo la valla de Ceuta y la pasividad frente a los niños eran lanzados al mar. Jugándose la vida, pues ya te digo que esto ha marcado, yo creo que un antes y un después, y que es necesario que haya una posición muy clara de la Unión Europea al respecto para que nunca más vuelva a suceder.